Bueno, muchísimas gracias por lo que tocaría ahora hacerse aquí es un selfie para disfrutar y llevarse un recuerdo de esto va más, Marta. El listón se ha puesto muy alto. Cada vez el envoltorio intenta superar el contenido. Pues muchísimas gracias. Las palabras que han abierto el evento enmarcan perfectamente lo que ha sido una maravillosa aventura de un par de años que no ha hecho más que comenzar. Y el título de la ponencia que han pedido en la que enmarque la presentación de resultados es Transformación Digital. Hay dos noticias que todos somos conscientes o de una u otra manera hemos escuchado, y es que el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado y no va a volver a donde estaba, y eso los técnicos, los gurús lo han llamado el mundo VUCA. Es volátil, incierto, cambiante y además ambiguo. Y ambiguo es una de las características que tiene propiamente intrínseca la innovación. Si alguien puede hacer un cronograma de una idea innovadora, es que no es una innovación. Así que el mundo VUCA ha venido para quedarse. Y si no comprendemos lo que es el mundo VUCA, pregúntenle a sus hijos adolescentes. Ellos sí que lo comprenden. Son niños que ya no usan el correo electrónico, porque es asíncrono, que no usan la mensajería, porque no les sirve. Crean grupos y ahí los conductores. Sus hijos seguramente no saben si van a salir esta tarde o esta noche hasta 15 minutos antes. Cuando alguien dice del Big Data, pregúntenle a sus hijos qué es el Big Data. Ellos les explicarán lo que es el Big Data. Y es sencillamente no almacenes, fluye. Y lo otro es que Internet de las cosas ha cambiado absolutamente cómo nos relacionamos, totalmente. Por tanto, estamos viviendo entre el mundo VUCA, que se ha acelerado y es cambiante y ambiguo, y donde la innovación es una constante, y además el Internet de las cosas, que hace que todo aquello, que si sus mercados se dediquen ustedes a la fruta, a la ganadería, a la aeroespacial, a lo que sea, si no están en Internet, están muertos. Por tanto, tienen que combinar eso. Por eso la innovación no ha de ser una constante o un palabra bonito, ha de ser en lugar de predicar, ha de ser una práctica vital. La innovación es, ante todo, una actitud. Y es una actitud en la que, como en cualquier cosa en la vida, se puede estar o se puede ser referente. La decisión es de ustedes. Si ustedes crean unas iniciativas de innovación e introducen un genoma de la innovación y hacen innovaciones de tanto en tanto, estarán en el mundo de la innovación. Y eso les ayudará quizás a sobrevivir. Lo que tiene que hacer es luchar por ser referentes. Todo aquel que no tenga en el ADN introducir innovación para ser referente y no solo estar presente en el mundo de la innovación, su futuro será muy angustioso. Porque el mundo VUCA hace que aquellas grandes corporaciones se vean demolidas normalmente por pequeños monitos. El mundo VUCA hace que las grandes corporaciones y las empresas medianas tienen que estructurarse para ser tremendamente ágiles, porque como es volátil y es ambiguo, es incierto y es cambiante, tenemos que estar permanentemente cambiando. Yo voy a usar a lo largo de la exposición, que va a durar escasamente unos 20 minutos, un montón de datos, porque es lógico, estoy presentando los datos del IFI de Aragón, pero no voy a detenerme en todos los números. Ese material está a su entera disposición en la página web de la AEC y en de la EIAF, así que los que sean analistas del dato, pues con gusto le pueden después dedicar todo el tiempo que deseen. Ante la innovación, en nuestra experiencia, nos hemos encontrado con que surgen muchas afirmaciones, pero también muchísimas dudas. Y como decía un señor de hace poco, Sócrates, que lo mejor es hacerse preguntas. Las preguntas que salen es realmente, si en esta sala hiciéramos una pregunta de qué es innovar, a esa obviedad, encontraríamos que existen tantas respuestas como personas hay en la sala, muy parecidas muchas de ellas, pero muy diferentes también, porque no es tan obvio, es como ser feliz, qué es innovar o qué es muchas cosas. Yo lo comparo muchas veces con estrategia o con liderazgo. Todo el mundo dice, yo tengo una clara estrategia, pero ¿qué es estrategia? Bueno, pues ¿qué es innovar o cómo innovar o por dónde empezar o por qué cuesta o se falla tanto? Esas son preguntas muy, muy, muy habituales y además muy sanas. Y por tanto, si ahora leemos las preguntas de abajo a arriba, veremos que ¿por qué fallamos? Pues porque muchas veces arrancamos iniciativas de innovación sin conocer cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Por tanto,
veremos con los datos de esa metaempresa de las aragonesas, usándolo como una metaempresa, podemos ver cuáles son las fortalezas de esas empresas aragonesas y las debilidades. Y crearemos aquí en tiempo real un plan de acción para que vean lo fácil que puede resultar participar en el estudio. Es muy simple y obtener resultados todavía más. Entonces, para poder llegar a una conclusión de cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades, hay que hacerse como en todo en la vida, un diagnóstico, un análisis de sangre, un análisis de lo que sea, en el cual te dicen esos datos. Y esta es la herramienta que eligió el Comité de Innovación de la AEC, hoy Comunidad AEC de Innovación, decidió por esta herramienta, lo cual evidentemente pues, es una herramienta que mide cultura, no mide otros datos más que cultura, o sea, en su formato es una encuesta de clima. Y lo que nos dice es, como la realidad no existe, nos permite saber lo que piensan todos los colaboradores de una organización. Veremos también que también en las empresas aragonesas hay una discrepancia entre las puntuaciones que dan los líderes, los más arriba en la cúpula y los de más abajo. Es lógico, pero vemos que siempre el optimismo es como la nata en la leche, siempre está arriba. Entonces, la herramienta la estamos usando como un assessment, y un assessment, traducido al castellano, es una herramienta que nos mide, nos da unos datos y nos permite crear planes de acción. Lo que decía, el ICI nació en España, le hemos creado toda una imagen, una sistemática, y la verdad es que es un viaje absolutamente apasionante, que siendo una metodología que en sí la herramienta nace en Boston, en una escuela de negocios, que solo es la número 1, 20 años seguidos en temas de emprendeduría e innovación, solo 20 años, que es Babson, pero son muy buenos haciendo herramientas, pero parece que no muy buenos en comercializarlas. Así que nosotros nos hicimos con ella, tenemos la distribución mundial, o sea, la usamos y de hecho publicamos libros y cosas alrededor. Y con la AEC emprendimos, gracias de la mano del equipo del Comité de Innovación y de la propia AEC, un viaje maravilloso, con la voluntad de no estar en la innovación, sino ser referentes en el ámbito de la innovación. No es lo mismo estar que ser el referente, para nada, no hay nada que ver. Y pachulos nosotros, y no somos de Bilbao, yo al menos no, me consta que aquí, a ver, los haylos, va por vosotros, que además es la primera edición mundial. Somos pioneros en el mundo en tener este estudio. Y como comer y rascar todo es empezar, lo mismo le pasa a comer e innovar todo es empezar. Fuimos los primeros y ya tenemos datos de 13 países. Bien, de bien nacidos es ser agradecidos, Gobierno de Aragón, IAF, Instituto Aragonés de Fomento, a la AEC, que decir, a todo el comité, a todos vosotros, gracias y felicidades, porque si el contenido es el que es maravilloso, el continente ya es la bomba. Por tanto, solo faltaría un lazo. No sé si le he puesto un lazo por fuera, pero sería ya el detalle. Mil gracias, porque esta iniciativa, igual que la hicimos en otros momentos, en otros territorios, y estamos expandiéndolo, crea cultura de innovación. Cultura es hábitos, cultura es lo que es observable. ¿Qué es el modelo? El modelo, como es cultura de innovación, la innovación es una actitud. Y la actitud, el modelo representa dos hemisferios cerebrales. El que tenemos a nuestra derecha es el emocional, el que tenemos a nuestra izquierda es el racional, azul racional. Entonces, si yo ahora les prohibiera durante un minuto y medio la palabra innovación y les pidiera que hicieran un eslogan para su empresa que incluyera esa palabra innovación, pero la palabra innovación está maldita, no se puede decir, verán que si hacemos una lista de todos los sinónimos que les salen, la inmensa mayoría son emocionales. Pasión, creatividad, divertimento, salen emocionales. Sin embargo, estamos gestionando la innovación desde una perspectiva puramente racional. Y eso, el diagnóstico de las empresas de Aragón y en general de cualquier empresa, esa es una de las dolencias, una de las patologías a curar, es que estamos gestionando con procesos y sistemáticas racionales, algo que es tremendamente emocional, al menos, por supuesto, al final ha de ser racionalmente gestionado, pero emocionalmente al principio. Entonces, es un modelo que combina lo emocional y lo racional, y tenemos en el lado emocional
tenemos lo que son los valores, o sea, el cómo pensamos, tenemos las conductas, lo que hacemos, y tenemos el clima. Como consecuencia del cómo pensamos y en lo que hacemos, se crea un entorno, un hábitat. En lo racional tenemos aquí recursos, que es recursos de todo tipo, bien sea tiempo, bien sea espacios, bien sea acceso a expertos. Tenemos procesos, o sea, con esos recursos que disponemos, lo ponemos en una secuencia y eso nos genera unos resultados. A esa secuencia le llamamos proceso. Bueno, pues tenemos procesos de distintos tipos, de gestión de proyectos, de gestión de iniciativas, de ideación, etc. Y la combinación de unos resultados, de unos recursos y de unos procesos nos crea unos resultados. Esta es la metodología del modelo. Cómo pienso, cómo actúo, qué clima creo, de qué dispongo, cómo lo uso, qué me genera. Esto, cada bloque se subdivide en 3 factores. En uno, cada bloque, 3. La regla del 3 es Fibonacci, la fórmula de Fibonacci. Entonces, los valores se desdoblan en 3 factores y, a su vez, cada uno de esos factores se desdobla en 3 elementos. Elementos que los llamamos elementos de actuación, porque es sobre los que nosotros creamos un plan de acción. Esas son las 54 preguntas a las cuales las empresas que han participado se han enfrentado. Bien, ¿qué resultados han dado? A ver, lo primero de todo es felicitar a las empresas convocadas y que habéis participado, porque ya le gustaría a cualquier empresa que lance una iniciativa que convoque a X y 92% le participen. Así que felicidades porque, chicos, se os haya convocado y aquí estáis. Felicidades al Gobierno de Aragón, a la IAF y a las empresas por vuestro deseo de participar. Hay un gran equilibrio. He comentado, veremos que hay un análisis que es por jerarquías y otro que es por funciones. Hay un gran equilibrio. Lógicamente hay elementos de actuación más débiles, o sea, el colesterol lo tenemos que subir un poco, lo tenemos que mejorar, hay otros, pero la diferencia de los valores es el margen, el abanico es muy pequeño. Y la diferencia entre las jerarquías tampoco es tan grande. Sigue siendo la espuma arriba, pero no es muy grande. Y eso es fantástico, porque eso le llamamos coherencia. Y cuando el mundo es coherente, vivimos más cómodos, incluso para innovar. 12 sectores de la economía están representados, todos los factores, o sea, lo primero que hemos visto eran bloques, el segundo eran factores, que ya son 18, pues todos están por encima del 3, como la escala era del 5, si nuestro hijo nos trajera todas las notas por encima de un 3 en escala de 5 significa por encima de un 6, le daríamos un buen felicitón, todo aprobado. Así que felicidades. Y bueno, he puesto a compararnos, están todos los factores y todos los bloques por encima de la media de lo que se presentó en abril del 2015 de las empresas del resto de España. Así que pues en Aragón hay ciertas características que son diferentes y, como se ha comentado en la apertura, hace que estemos en Aragón un poco por encima de la media, lo cual es un punto de partida diferente. Esto es lo que nosotros llamamos hay deseo. Pero ojo, deseo, y soy de orígenes valencianos, y en Valencia tenemos una frase que dice arranca de macho, para de burro. Estar en el sofá y tener un deseo no significa innovar. Innovación aparece cuando te levantas del sofá y le dedicas recursos, tiempo y capacidad. Y haces que tengas un antes y un después a ese acto. Así que deseo requiere de disciplina. Y la disciplina es lo que vemos aquí, que nos va a hacer falta desde la perspectiva del rigor y la paciencia. Yo les animo a que a todos los que sean directivos, tengan responsabilidades en organizaciones o incluso con equipos, que cuando piensen en innovación y quieran estimular la innovación, no piensen en pastillas azules mágicas. Eso no existe. La innovación es una actitud y las actitudes generan culturas y las culturas no se cambian por revolución, sino por evolución. Las evoluciones, cambios culturales, son como nuestros hijos. Nosotros no nos damos cuenta de que crecen, pero nuestra madre, la abuelita, cada vez que los ve dice, uy, cómo ha cambiado.
Eso es lo que tenemos que hacer, ser perseverantes, ser constantes, ser disciplinados y ser pacientes para generar cambios. A lo largo, miraremos para atrás y habrá dos elementos que nos dirán lo estamos haciendo. Uno es que estaremos vivos, las cosas nos irán mejor. Y la otra es que podremos, con la perspectiva en el tiempo, comparar y decir realmente cuánto hemos cambiado. ¿Qué es lo que ha dado la encuesta del ICI en el IAF, o sea, del entorno aragonés? Lo que tenemos aquí es que tenemos el lado emocional y el lado racional. Vemos que hay una, como comentaba antes, muy poca diferencia. La media del lado emocional es 3,34 contra 3,25 del lado racional. O sea, hay muy poca diferencia. Muy buena nota, poca diferencia, quiere decir coherencia. Eso es fantástico. El dato que hay bajo, que es percibida, es que hay una pregunta 55 que es de validación, para saber si se ha contestado a voleo. Entonces hacemos una pregunta de validación y vemos si hay poca diferencia, es que ha sido una buena respuesta. Así que fantástico porque hay poca diferencia. Muy bien. Estos son los datos vistos desde pequeña, mediana y grande empresa. Llamaría como la atención de que en cuanto vamos pasando de pyme a grande, los valores van menguando. Claro, estamos preguntando, las preguntas que se hacen en la encuesta son a los participantes, se les pregunta, ¿y tú, por ejemplo, cuando tienes una idea, tienes acceso a? Eso, lógicamente, en una micro, la respuesta es más fácil que sea que sí, que en una muy grande, donde pues, hay más procesos, hay otra sistemática o incluso se desconoce si existe. Entonces, ojo, porque a la hora de estimular la innovación, a veces es mucho más interesante hacer inversión en pequeñas para ayudarlas que escalen, porque el gran problema de este país no son las startups. El gran problema de este país, y de Aragón seguramente no es diferente, no es crear startups, es lo que se llama scale-up, es hacer que las startups crezcan y generen empleo. Por tanto, aprovechemos los datos que nos dice la encuesta, que dice que las pequeñas son mucho más, bueno, su creencia de que son innovadoras es mucho más alta y ayudémoslas para que no se queden ahí, sino que generen empleo. ¿Qué tenemos en esta encuesta? En esta encuesta vemos son los factores y vemos los ordenados, los valores. Tenemos que emprendeduría es un 3,62, eso es una excelente nota, sería un 7,20 de media. Y luego lo que tenemos claramente es creatividad, aprendizaje. No olvidemos que valores es lo que pensamos. Siempre, si aquí hiciéramos una encuesta ahora mismo, los valores saldrían más altos que lo que hacemos. O sea, siempre pensamos de nosotros mismos que somos más creativos, más intuitivos, más explorativos. Pero cuando decimos, ¿y los demás?, ahí decimos, ¡shh! Por tanto, ojo, porque el bloque de arriba de todo, valores, lo que indica es cómo yo creo que soy. El que nos debe llevar a la innovación, a la creación, es el de conductas y es cuán dispuesto estoy yo a actuar. Y ahí es donde están los líderes. Ok. Lo que vemos claramente, vamos en la comparativa, estos son los datos que hemos visto antes, esto es comparando con España. En general, comparemos todos los bloques, factores y elementos de actuación, 6, 18 y 54, los bloques y los factores, todos ellos, uno a uno, están por encima de la media española, del resto de España. O sea, extraídos en la media ICI España, están sacados las empresas aragonesas. ¿Okay? O sea, en todos. Y una curiosidad es que los valores diferenciales del ICI español y del ICI aragonés, el resto de España y aquí, el vuestro tiene unos gaps, tiene mayor coherencia. Por tanto, debería ser más eficiente poner esfuerzo porque hay menos diferencias entre los valores. Aquí vemos la distribución de las empresas por los sectores y aquí vamos a crear una historia para cerrar. Estos son los top 10 elementos de actuación, los 54, los top 10. Unas notas excelentes, 3,95 el valor mayor que hemos obtenido, 3,95 por 2 sería un 8 prácticamente. Lo que vemos claramente es que los mayor valorados en Aragón son valores que están en la exploración, en nuestra creencia de nuestra capacidad para ser innovadores, para gestionar proyectos innovadores, en que tenemos líderes, y esto es una novedad. Los líderes, nuestros líderes, habitualmente en el resto de las empresas salen muy por debajo de en Aragón. En Aragón salen muy altos.
O sea, los colaboradores valoran muy positivamente a los líderes. Señores, aprovechen esa magia. Si ustedes son líderes, celébrenlo con sus equipos y aprovéchenlo, porque están en una posición de salida muy buena. Los líderes también son impulsores, tenemos el talento interno y algo que qué decir, estando en Aragón, la tenacidad. Son ustedes perseverantes, no podía ser menos. Pero ese dato, normalmente la tenacidad, la perseverancia, la capacidad, la resiliencia, normalmente no sale tan alto. Así que felicidades porque el punto de partida es fenomenal. Lo que vemos que claramente tiene una voluntad muy alta de explorar, unos resultados muy buenos, o sea, creen que pueden explorar muy bien y además obtienen unos resultados muy buenos. Vemos claramente líderes que estimulan, Dios bendito, manténganlos, ayúdenles a que estimulen todavía más y además tienen la creencia no de que ellos son talentosos, sino que dentro de su organización también hay mucho talento. Esto es lo que nos está diciendo el ICI aragonés. Por tanto, la tenacidad de los líderes nos ha creado un magnífico entorno para ser innovadores. Y estos son los bottom 10, o sea, los peores. Pero los peores, si mi hijo viene de la escuela trayéndome un 2,76, que por 2 es un 5,40 con la peor nota, sigo felicitándole. De hecho, siempre le felicito, traiga lo que traiga. Pero todavía en este caso no sería de felicitación, sino de celebración. Porque fíjense que lo que habría que mejorar, básicamente, es las conductas, las iniciativas, que es yo cuando tenemos una idea, ¿qué hago con ella? ¿Me quedo quieto o tengo iniciativa de explorar? Me levanto del sofá, está en un 2,85 y sobre todo algo en lo que se falla muy habitualmente, que es la generación de espacios para la innovación, el uso del tiempo, que debería ser normalmente el primer proyecto en el que trabajar para innovar, es innovar en el uso del tiempo. España es uno de los países que más horas trabaja y menos productivo por hora es. Ahí tenemos un campo de innovación tremendo. Y luego, sobre todo, el reconocimiento. Nuestras experiencias con empresas es que el reconocimiento, nos dice que el reconocimiento, que muchos directivos dicen, si abro esa ventana del reconocimiento, ¿cuánto dinero me va a costar? La sorpresa es que el dinero, el que me den dinero, premio económico, por participar o interactuar en el mundo de la innovación, normalmente no supera, nunca está en el top 5 de las iniciativas de recompensas. El número 1, ¿saben cuál es? Habitualmente está en el top 3 en todos los casos que conocemos. Desayunar o comer con el director general. Eso ya dice mucho de las organizaciones, de la distancia que existe. Que el primer deseo de reconocimiento sea poder interactuar con el director general. Por tanto, el mecanismo de recompensa, tenemos que ser más humanos. La creación de espacios físicos o virtuales para estimular la innovación. La gente no sabemos en las organizaciones con estas ideas y estos proyectos que hacemos. Y luego, por supuesto, el tema del tiempo y el acceso a expertos y metodologías de proyectos. Todos los elementos aprueban, o sea, están por encima del 2,5. El resumen es que nos faltan espacios físicos y virtuales para colocar las ideas de innovación, que es mejorable el reconocimiento a los intentos de innovar. Recuerden que innovar, 3 de cada 4 intentos va a fracasar. Por tanto, prepárense para estimular y reconocer los intentos, no las innovaciones. Los intentos tienen que ser reconocidos, porque si no ponemos 4 cañas a pescar y asumimos que 3 no pescarán nada, no pescaremos nunca. Y el compromiso no está suficientemente extendido, o sea, y esto es un dato que Gallup, ya lo presentamos, Gallup fue demoledor en su presentación. Esto ha salido en Aragón y sale muy habitualmente en cualquier empresa de cualquier parte del mundo y de cualquier tamaño. Y es el compromiso de los colaboradores con las iniciativas. Con la propia empresa, Gallup dice que es el 13%. Señores, si me permiten, y señoras, a mí me gusta presentar ese dato de Gallup a la inversa. El 87% no están comprometidos. Creo que es más bestia, es más resonante. El 87% de las personas, según el informe Gallup, de media,
están vinculados con la empresa por una transacción comercial. O sea, podemos estimularles mucho. Y como la innovación es muchísimo de emoción, es un fantástico reto para directores de recursos humanos y directores generales el facilitar y crear esos ecosistemas de la innovación. Porque en la innovación, como en otras cosas y como he dicho, se puede estar, pero sobre todo se debe ser referente. Son dos decisiones muy diferentes porque las estrategias son diferentes y donde nos llevan son diferentes. El estar es de supervivencia, el luchar por ser referente es de liderazgo. Y como cierre, permítame cómo construimos planes de acción cuando nos enfrentamos y cómo aquellas empresas que estén aquí presentes que hayan participado habrán recibido un informe con una tabla similar a esta, pues cómo construimos un plan de acción. Muy rápidamente, para comprenderlo, no van a leer las letras, es obvio, no es importante, pero sí los colores. Entonces, vemos que están ordenados del 1, en la columna de la izquierda tenemos los top 10, en la columna de la derecha los bottom 10, el que está abajo de todos es el último, el 54avo, y el que tenemos a la izquierda arriba es el primero de todos. Por tanto, ¿qué les parecería si yo construyera a esta meta empresa, les recomendara que, por ejemplo, aprovechando que tiene unos mecanismos de recompensas mejorables, aprovechando eso, y la gente no levanta el cuerpo del sofá para generar iniciativas, que está muy bien, aprovechando todas esas debilidades, trabajemos para estimular, potenciar la emprendeduría, que parece que la gente tiene en esta casa unas iniciativas poderosas. ¿Les está chirriando algo? Estoy haciendo un plan de acción que está apoyándose en las debilidades para potenciar las fortalezas. ¿Se daban cuenta? Esto es lo que hace cualquier empresa cuando se lanza la innovación si no tiene un assessment. Crea un plan de acción sin conocer sus debilidades y sus fortalezas. Por tanto, lo que yo debería estar haciendo es al revés, es apoyándome en mis fortalezas, crear un plan de acción para mejorar mis puntos de mejora. Pero eso solo lo puedo hacer si tengo un assessment. ¿Han visto? Por tanto, teniendo un assessment como este, animo a las organizaciones a que se apoyen fuertemente en las fortalezas para hacer que esas debilidades o puntos de mejora, que en Aragón son fenomenales, ya nos gustaría a todos tener una salud así de envidiable, así que aragoneses, felicidades, estimularlo y crear en Aragón una economía de futuro sostenible con esa calidad ampliada, esa calidad donde la innovación sin calidad no tiene el más mínimo sentido. Y si no, piensen en una empresa altamente innovadora donde la calidad no sea uno de sus paradigmas. Les costará encontrarla. Yo no lo he conseguido. La innovación requiere de una cultura que se basa en una estrategia, un liderazgo sobre todo y sobre todo un talante, un genoma de la innovación. Muchísimas gracias. Gloria. Bueno, es que no sé dónde metió las gafas y voy a ciegas. A ver, tienen una hoja para que evalúen el modelo y el estudio grado de interés. Aquí hay muchas más de 23 empresas que son las que han participado en el estudio y las cuales han recibido un informe individualizado, personalizado, con el cual crear planes de acciones. Por tanto, aquellos que no hayáis participado todavía, tenéis un complementario, un documento, un formulario para complementarlo, en el que mostréis vuestro grado de interés. Es este el formulario, ¿no? Así que os animamos porque esto es como el chiste del puñetazo. No sé si lo saben, pero uno le da un puñetazo a otro, el otro dice, esto no quedará así, dice, no, esto se hincha. Esto ha venido para quedarse. Y les pedimos a las no 23, sino a las 233 o las 2.547, a todos ustedes que participen, porque un índice tiene más valor cuantos más seamos.
Y queremos que España ha sido la primera y queremos que mantenga esa posición de referente mundial en medir la cultura de innovación. Y ahí estamos empeñados en trabajar duro, pero sin ustedes es toda una voluntad. El impulso y la colaboración es lo que nos lleva al éxito. Así que, por favor, este cuestionario, compleméntenlo y yo les animo que se vaya todo hacia el 10, mucho interés, porque será fantástico. Gracias. ¿Lo he hecho bien? ¿Sí? ¿Me pagas el café?